desde el 17 al 20. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tomemos así. En estos 4 versículos el Señor habla acerca del testimonio de la palabra, el testimonio de la vida de Jesús y el testimonio del cristiano. Habla de estas 3 facetas. La palabra de Dios, y Jesús dijo: nadie puede ser mayor que su maestro. Lógicamente no se refería a un hombre común y corriente, se refería a él, porque hay muchos cristianos que, gracias a Dios, van a ser mucho mejor que los pastores. Por supuesto, van a vivir vidas más justas, más santas, más perfectas delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo pastor, líder, evangelista, anciano, diácono son simples seres humanos que forman parte del gran grupo de pecadores redimidos por la sangre del Cordero de Dios, ¿sí? Que es la iglesia. Entonces no hay que poner a base de un versículo bíblico, descontextualizarlo y pensar que el pastor es algo especial. No, ningún pastor es especial. Yo fui llamado al ministerio y yo sé lo que soy y sé lo que son los otros hombres. Y tristemente muchos han caído en cosas que después han llevado a dolores y dentro de una congregación. Entonces, ese versículo, cuando Jesús dice que nadie puede ser mayor que su maestro, se refiere a Jesús, él como maestro. Por supuesto, y lógicamente nadie puede ser mejor que Jesús. Nadie. Basta que fuéramos como él. Sería ya lo más hermoso, lo más sublime, lo más bello. Entonces, cuando el Señor Jesucristo en estos 4 versículos expresa, habla de la verdad. Ahora, la pregunta es, cuando en el versículo 7 dice: no he venido para abrogar a la ley o a los profetas, ¿a qué se refiere? Mucha gente, especialmente de los adventistas, habla acerca de que todavía debemos guardar el sábado. Otros grupos aún más todavía piensan que debemos guardar las leyes ceremoniales, los sacrificios, las ofrendas, las libaciones en el altar. Y hay muchos cristianos, o no sé cómo decirles, que en otras partes incluso todavía sacrifican el cordero y hacen ese tipo de ofrendas. Entonces, ¿qué entendemos nosotros en el versículo 17 de Mateo 5? Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Incluso utilizan ese versículo para mantener y enseñar que todavía el diezmo está vigente, lo cual bíblicamente para la iglesia del Señor ya no está vigente. Y por eso no me voy a poner a pelear con hermanos que todavía tienen el entendimiento en que todavía el diezmo es para la iglesia. ¿Y por qué digo que el diezmo no es para la iglesia? Porque la enseñanza del Nuevo Testamento en ninguna parte se nombra el diezmo. Ninguna parte. En ninguna parte. Habla de una ofrenda. Habla de que así como Cristo se entregó, nosotros también debemos entregarnos. Y el diezmo está en la ley, la ofrenda está en la gracia. El cristiano que ama a Dios puede ofrendar más que el diezmo, tranquilamente. Puede hacerlo más que el diezmo. O sea, no nos vamos a encerrar en esa pequeña discusión y vamos a decir que aquellas iglesias que enseñan que el diezmo está vigente no son de Dios, para nada. Para nada. Nosotros hemos entendido en la palabra de Dios, en su enseñanza, que la ofrenda es parte del llamado a la iglesia del Señor. Es como está escrito en 2 Corintios capítulo 9. Entonces, otros dicen que Jesús dijo que no ha venido a abrogar la ley de los profetas. Entonces, el sábado hay que guardarlo. ¿Por qué? Porque el sábado está en la ley. Entonces, como el sábado está en la ley, nosotros debemos guardar el sábado, porque el que no guarda el sábado no es hijo de Dios. Y si usted le pregunta al adventista, ¿por qué le da tanto énfasis al sábado? ¿Por qué no le da el mismo énfasis al primer mandamiento? ¿Por qué no le da énfasis a no hurtarás? ¿O por qué no le da énfasis a no matarás? ¿O por qué no le da énfasis a no levantarás falso testimonio? ¿Por qué no? ¿Por qué tanto al sábado? ¿Por qué existe tanto la preocupación de que, entre comillas, la iglesia del Señor guarde el sábado? Si a la larga, si no se guarda uno de los mandamientos, igual se hace culpable de toda la ley.
Entonces, en Mateo 5:17, ¿a qué se refería Jesús? Siempre es bueno a la palabra de Dios, a Dios de la palabra preguntando. Esta palabra pensar tiene que ver con interpretar. ¿Sí? Y la Biblia es la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, que fue claramente instruida, inspirada por el Espíritu Santo a los hombres que Él escogió en su gracia para que ella fuese escrita. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor Jesús dice no penséis, está diciendo no interpretéis. Dice no entendáis que yo he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando Jesús hablaba con los discípulos, les decía, y incluso cuando los fariseos le querían provocar, Él les decía, ¿acaso no está en la ley, en los profetas, en los salmos, escrito acerca de mí? Y por supuesto, el cumplimiento de la ley, ¿quién es? Es Cristo. Él cumplió la perfecta ley en algunas formas, le voy a dar algunas. Primero, todas las profecías antiguo testamentarias que están escritas tanto en Moisés, la ley y los profetas acerca de la venida del Hijo de Dios en su primera manifestación, ¿sí? Ya se cumplieron perfectamente en Cristo. Ya se cumplió en Cristo. Cristo es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Él es el Mesías prometido. Él es la roca de Oreb, Él es el maná del cielo, Él es las 2 tablas de la ley, Él es la vara de Aarón que reverdeció, ¿sí? Él es lo que el Mesías prometido. Entonces Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, es decir, yo no vine a oponerme a la ley, yo no vine a hacer nada contrario a lo que estaba escrito de mí, yo no vine de parte de mi Padre a cumplir la ley, es decir, todo lo que está escrito acerca de mí se ha cumplido. Él es el famoso siervo sufriente de Isaías 53 que mi hermano Luis lo leyó. ¿Sí? Él es el príncipe de paz de Isaías 9:6. ¿Sí? Él es el Jehová Dios, único, todopoderoso y verdadero de Deuteronomio 6. Él es el ángel de Jehová que visitó a Abraham, que visitó a Agar. Él es el todopoderoso que caminaba todos los días con Adán y Eva en el huerto del Edén antes de que pecara. Todo lo que de la ley fue escrito acerca de Jehová en la persona de Jesucristo se ha cumplido de manera perfecta. Ese es el aliciente para nosotros, que así como su primera venida se cumplió de una manera tan perfecta y pura, que está estipulado en las Escrituras, asimismo Él se manifestará por segunda vez, para salvarnos de la ira de Dios que vendrá sobre este mundo en la gran tribulación. Porque nosotros ya no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Porque la iglesia fue comprada con la sangre del Cordero de Dios, y todos y cada uno de nosotros, por ese precio alto que derramó Jesús en la cruz, hemos sido librados de esa ira, porque Jesús en la cruz recogió toda la ira del Padre. Entonces, por supuesto, no debemos malinterpretar la palabra de Dios. Uno de los problemas en el estudio bíblico contemporáneo es el mal entendimiento de la palabra de Dios acerca de las profecías. Las profecías son claras. Jesús fue claro. Y él a sus discípulos les explicaba cada una de las parábolas, las mismas que él, de una manera deliberada, no pretendía enseñar a la gente que no creía en él. Le dijo, las parábolas yo las digo de manera difícil, ¿para qué? Para que oyendo no escuchen, para viendo no miren, para que no entiendan y para que no se arrepientan, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, pues de oídos me oyen, pero no creen en mí. Mas al pueblo de Dios se le ha dado la presencia del Espíritu Santo en su iglesia para que pueda entender de una manera clara y diáfana su palabra. Jesús no estaba diciendo que la iglesia está obligada a guardar la ley ceremonial. No estaba diciendo que la iglesia está obligada a cumplir los 10 mandamientos para salvarse. No, en ningún momento. El fiel cumplimiento de la ley es Cristo.
Nadie se salva por obras. Toda iglesia, toda predicación, todo pastor que predique salvación por obras está contradiciendo lo que la Biblia enseña acerca de la gracia. Un versículo derrumba la salvación por obras, Efesios 2, 8 y 10. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no es de ustedes. Jonás declaró y dijo claramente: la salvación le pertenece a Jehová. Es Él es el dueño de la salvación. Y Él, a través de Cristo, ha querido regalarnos de esa salvación tan grande por medio de la obra del Señor en la cruz del Calvario. Él no ha venido a abrogar la ley, porque Él es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Cuando dice abrogar, significa oponerse. Él no vino a oponerse, Él no vino a suprimir, Él no vino a anular la ley. Él cumplió los 10 mandamientos de una manera perfecta. Y como buen judío, Él cumplía la ley ceremonial de manera perfecta. Él cumplía. ¿Él diezmaba? Claro. ¿Él asistía al templo a orar? Claro. Él, cada Pascua, iba al templo a celebrar el sacrificio del Cordero. Por supuesto. Sus padres, cuando Él nació, llevaron 2 palominos como ofrenda de su nacimiento. A los 7, a los 8 días fue circuncidado. A los 11 años, casi 12 años, fue presentado en el templo. Es decir, Jesús cumplió la ley. Sus padres eran judíos y cumplieron la ley. Pero no se refiere a eso. No está diciendo que la iglesia está obligada a guardar la ley ceremonial. Está diciendo que Él no vino a hacer a un lado la ley, sino al contrario, a cumplirla, porque la ley, los profetas y Moisés hablaban acerca de Él. El puro y perfecto Dios fue profetizado en el Antiguo Testamento. El siervo sufriente, el renuevo, el príncipe eterno en la casa de David, el rey eterno, Él fue profetizado en el Antiguo Testamento. Solamente podía cumplirse en una sola persona, en la persona del Señor y Salvador Jesucristo. No puede cumplirse en nadie más. Cuando el versículo 18 dice: porque de cierto os digo, es el amén de Dios. Esta palabra significa es amén. Si usted le busca en el griego, va a encontrar la palabra amén. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. La jota era la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y una tilde era algo que podía estar como no podía estar. Pero si en la Biblia estaba, eso se iba a cumplir. Lo que el Señor estaba diciendo, hasta las profecías más pequeñas y que para el mundo pudieran ser insignificantes acerca de mí, en mí se cumplirán. En mí se cumplirán. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17, 18. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que con esto que el cristiano no está obligado a guardar la palabra de Dios. Con eso está diciendo que el cristiano puede vivir como quiera. Con eso está diciendo el Señor que como Él ya cumplió la ley, Él murió en la cruz, Él derramó su sangre por nuestros pecados, entonces nosotros podemos vivir de manera licenciosa, de manera libre, hacer lo que queramos. En ningún momento la palabra de Dios conmina al creyente a vivir de esa manera. La palabra de Dios nos conmina como creyentes a vivir de manera santa y justa en medio de una generación adúltera y pecaminosa, y que resplandezcamos como luz en medio de las tinieblas. Versículos anteriores a este que hablamos la semana pasada acerca de la sal y la luz hablan acerca del testimonio de un creyente en medio de una generación que está caminando en infierno, que está totalmente apartada de Dios y de su ley, que viven totalmente en maldición fuera de Cristo, que literalmente y bíblicamente están condenados de sus delitos y pecados, y en consecuencia de sus delitos y pecados un día serán sentenciados y condenados al infierno. Eso dice la palabra de Dios. Es decir, en ninguna manera Jesús está diciendo que nosotros podemos vivir como quiera. Lo que está diciendo es que todo lo que la Biblia habla acerca de Él
se ha cumplido. Porque pregunta, cuando Él dice, el cielo y la tierra pasarán. Un día el cielo físico que conocemos, esta tierra, serán destruidos, pasarán, dejarán de ser. Pero la palabra de Dios acerca de Él se cumplirá de una manera perfecta. El mundo como está, de la manera que está conmocionado, hermanos, puedo decirle en confianza que la venida del Señor es inminente. Es inminente. Usted mire por todo lado, mire cómo la gente está viviendo, mire lo que la gente hace, mire por todo lado pecado, inmundicia, suciedad, queriendo aprobar leyes antinatura, leyes antidios como la del aborto, como la de la pedofilia, leyes que contradicen la verdad bíblica de Dios. Varón y hembra fueron creados. Pondrán carros delante de los garajes, nos van a pinchar las llantas. Todo ese tipo de leyes inmorales que han sido creadas en famosos aras del progresismo, y aquellos que creemos que la verdad de Dios es inmanipulable, que es eterna, que es perfecta y que trasciende todas las épocas y todas las eras, nos dicen retrógrados, nos dicen falta de progresismo y tantas cosas. No, y mil veces no. La iglesia es una antorcha. Si el Dios de la Biblia dice que la pedofilia es pecado, sigue siendo pecado. Si el homosexualismo es pecado, sigue siendo pecado. Si el alcoholismo es pecado, sigue siendo pecado. Si el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia es pecado, la Biblia lo dijo, la iglesia debe mantenerlo porque Dios no cambia. Sigue siendo pecado. Y sigue siendo abominación delante de los ojos del Señor. Eso es todo. El mundo, entre comillas, progresista, la ONU con sus leyes antinatura, antidios. El mismo gobierno que estuvo a punto en esta semana. Y gracias a Dios, porque existe gente que ama al Señor. Empezaron a publicar, empezamos, mejor dicho, a publicar y atacar por medio de las redes sociales ese tipo de cosas. El gobierno hizo a un lado esa ley abominable. ¿Y saben por qué? Porque atrás del Ministerio de Educación hay gente homosexual y lesbiana que están promoviendo dañar y destruir a la familia como Dios la diseñó. Dios diseñó varón y mujer y así Dios estableció los matrimonios, así los bendijo y así los sustentará. Todo lo que vaya en contra de esa verdad divina no prevalecerá. Seguro no prevalecerá. Entonces, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Un hermano comentábamos, decíamos acerca de eso, tristemente, tarde o temprano. O sea, una buena noticia es que no se dio, pero tarde o temprano, tristemente, el mundo seguirá camino a Sodoma y Gomorra. Tristemente. ¿Por qué? Porque la Biblia lo profetiza. Dice que antes de la venida del Hijo del Hombre, el mundo será como los tiempos de Noé, como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Algún rato hemos de hablar acerca de qué significa para estos tiempos lo que Jesús dijo ahí. Dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabe de quién habla? No habla de la gente que no conoce al Señor. La gente que no conoce al Señor no ama como Dios ama. Habla de los cristianos. Habla de los que decimos ser cristianos. ¿Y a qué amor se refiere que se enfriará? El amor a Dios primero. El amor a Dios. Porque el primer mandamiento está siendo violado por la iglesia todos los días. El amarás a tu Dios con toda tu mente, corazón, fuerza y alma. Es el mandamiento más violado de la ley de Dios por la iglesia. Analice sus prioridades, analicemos nuestras prioridades. El domingo analicemos, yo no quiero caer mal a nadie, y si le cae bueno en todo caso. ¿Qué es lo prioritario? Es hacer todo lo que sea, pero menos venir puntual a la iglesia. Es todo. Seamos honestos, hermano. Seamos honestos. Cuando nos levantamos todas las mañanas, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Oramos? Primero
dinero. Si por ahí hay tiempo, oramos. El primer mandamiento de la ley de Dios, hermanos, seamos honestos, el mandamiento más violado por nosotros. Entonces, si ese mandamiento ha sido violado, pregunta, ¿el resto de mandamientos? El resto de mandamientos son consecuencia de no obedecer el primer mandamiento. ¿Sí? El adulterio, la fornicación, la lascivia, la inmundicia, la mentira, el engaño, levantar falso testimonio, todo lo que podamos hacer como creyentes es resultado de que hemos fallado el primer mandamiento. Robar, consecuencia de haber fallado el primer mandamiento. Mentir, lo mismo. Verá, yo voy a decir lo que decía un pastor. Yo le leo las biografías de muchos hombres, me gustan. Y este pastor decía, el domingo es el día en donde más se da la idolatría dentro de la iglesia cristiana. Yo decía, ¿por qué? Entonces después él decía, porque vamos y le cantamos a Dios, Señor, yo te amo, y no le amamos. Señor, yo te busco, y no le buscamos. Señor, tú eres lo más importante para mí, y Él no es lo más importante para nosotros. Señor esto, Señor este otro, Señor este otro, y todo lo que le cantamos, no lo hacemos. Entonces yo me quedé reflexionando en eso, decía, Dios mío, de verdad, como iglesia estamos pecando contra ti. Y él decía, hasta de nuestro arrepentimiento deberíamos arrepentirnos. Que como nos arrepentimos muchas veces, como decirle, Señor, perdóname, Jesús, ya me perdono. Pero no hay dolor en mi corazón por haberme fallado. No hay dolor. No hay desesperación por querer cambiar y ser diferente. No existe desesperación. No existe desesperación por realmente, acercarnos a Él. Como deberíamos, porque realmente no le amamos como Él se merece. No le amamos. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por Cristo. Si no fuera por Él, estaríamos perdidos, caminando al infierno junto con el mundo que va caminando. Por eso cuando Jesús dice, no penséis que he venido yo a abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de ley, hasta que todo se haya cumplido. Está diciendo, ¿saben qué? La tarea que Dios me encargó a mí, yo la voy a cumplir a la perfección, y solo por esa tarea, porque yo viví una vida santa, piadosa, sin mancha de pecado, porque yo voy a dar mi vida por ustedes en la cruz, porque eso no va a impedir la muerte, que al tercer día resucite, va a ser la causa y consecuencia de que ustedes puedan ser salvos de la ira de mi Padre. Arrepentimiento. La iglesia se caracteriza en estos tiempos no por vivir la vida que Dios quisiera que vivamos, por lo menos debería caracterizarse por vivir una vida de arrepentimiento continuo por nuestros pecados. Deberíamos vivir una vida de arrepentimiento genuino. Primer punto ha sido tratado. Jesús, el cumplidor de la perfecta ley. Segundo punto, el quebrantamiento de la ley. Versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermano, había un problema en los tiempos de Jesús, no sé si se ve ahora. Era de un grupo de personas que quería obligar al pueblo de Israel a que viva vidas que ellos no vivían.
Jesús muchas veces a los fariseos les dijo: vosotros escribas y fariseos que ponéis cargas pesadas, yugos pesados sobre el pueblo, y ustedes ni con un dedo quieren moverlas. El Señor en Deuteronomio les llamó la atención a los falsos profetas y a los falsos maestros y les dijo: vosotros que decís que no hagas esto, lo hacéis. Hermano, ¿qué responsabilidad como iglesia? Pastores, líderes, a todos, lo que predicamos, lo que hablamos. Aquellos que reciben en las plazas las enseñanzas, que cantan, aquellos que están diciendo: Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Qué responsabilidad? De hablar de lo que vivimos. ¿Qué responsabilidad de los padres, hermano? De decir: ¿leíste la Biblia? Nosotros no leímos. Si oraste, nosotros no oramos. Si estás buscando de Dios, nosotros no buscamos. A la larga, nuestros testimonios no tienen mayor peso que nuestras palabras. Porque decimos con la boca que lo que no se debe de hacer, y con nuestros actos decimos que eso no sirve. Es lo más triste que puede suceder en la vida de un cristiano. Jesús les dijo a los fariseos: ustedes quebrantan la ley y dicen a los demás que vivan. Ustedes enseñan cosas que ni siquiera yo he enseñado. Les molestaba más que los discípulos de Jesús cojan espigas en el día de reposo para alimentarse, que tener misericordia de aquel que había pecado y en vez de eso predicar el evangelio. Les importaba más la forma y no el fondo. Más la imagen que la integridad. Más lo que nos ven, la gente que nos ve, cómo nos comportemos, de lo que realmente somos en el interior y en el corazón. El arrepentimiento genuino es un dolor y una constricción en el alma sin necesidad de que alguien nos descubra. Es el arrepentimiento genuino. El remordimiento es cuando alguien nos descubrió que hicimos una tontería y nos da vergüenza, y por la vergüenza pedimos perdón. Por eso la Biblia dice que Dios que juzga los secretos de nuestro corazón. Una persona dice: no me juzgues, Dios mira el corazón. Sí, es lo más triste, que Dios mira nuestro corazón y nuestro corazón no está a la altura de lo que Dios quiere. ¿O no? No está a la altura. David dijo: examíname, oh Dios, para ver si hay pecado en mi corazón. Deberíamos examinarnos todos los días delante de Dios. Que el pecado cause en nuestras vidas un verdadero quebranto, un verdadero dolor, al mismo tiempo un verdadero deseo de cambiar, de ser transformados, de vivir de manera diferente. Jesús lo que estaba diciendo es: ¿qué mandamiento es pequeño delante de Dios? Delante de Dios ninguno. Pero delante de los hombres puede ser que haya una escala de pecados. ¿Sí? Mentí, nadie se dio cuenta, pecado pequeño, ¿no es cierto? Robé, se dieron cuenta, pecado grande. No, es que el asambleísta se llevó cuenta en $1,200 millones. El expresidente que se llevó aproximadamente $20,000 millones. Son pecados, o sea, eso sí debe pedir perdón a Dios. Y el mal pensamiento que tuve en mi mente, nadie vio. Pero ese pecado también debe ser confesado a Dios. Jesús lo que está diciendo es que nadie debemos valorar los pecados por conveniencia, juzgarlos de los demás como grandes y menospreciar los míos, como que delante de Dios no fueran pecado. Eso está diciendo el Señor. Se acopla la enseñanza cuando dijo: tú, si vas a quitar la paja que hay en el ojo de tu hermano, primero preocúpate de quitar la viga que tú tienes delante de ti. Porque puede ser que al querer quitar la viga, ciego por sacar la espinita, sacar la astillita,
enceguecido por la vida que tienes frente, vas a lastimar a tu hermano, le vas a pinchar el ojo y le vas a hacer daño. Mejor, quítate la vida, confiesa tu pecado. Y de ahí sí, le vas a ayudar a sacar el pecado de él sin necesidad de lastimar. Eso decía Jesús. Pecado pequeño, aparentemente un mandamiento muy pequeño, así enseña a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Por supuesto no habla de salvación, habla de recompensas por la vida que vivimos. Jesús lo que está animándonos ahí es que nosotros seamos hacedores de la vida. Santiago dice que bienaventurados no son los que oyen, los que leen, sino los que hacen. Consiguiendo con el libro de Apocalipsis capítulo 1. La religión perfecta es una religión que es manifestada por las obras. ¿Es cierto? Es manifestada por las obras. Es decir, yo puedo hablar bonito, puedo predicar bonito, pero si mi vida no coincide en mi casa, en mi trabajo, con la gente que me conoce, no coincide con lo que yo hablo, es una religión que no sirve para nada. Es una religión de autoengaño. Es una religión del domingo para aplacar las penas y las culpas, y el domingo y el resto de la semana darle rienda libre a mi comportamiento carnal. Eso está diciendo la Biblia. De nada, hermano, sirve venir a la iglesia si no hay un anhelo y un deseo de cambiar delante del Señor. De nada sirve. Yo le he dicho, de la silla de una iglesia, así como del púlpito, mucha gente saltará en el infierno. ¿Sí? De verdad. De verdad. De verdad, hermano. Jesús estaba poniendo el dedo en la llaga. Y recuerde que le estaba hablando a sus discípulos, no le estaba hablando a la gente del mundo. Todo el sermón del monte de Mateo 5 a 7 es una enseñanza acerca de la vida que usted y yo debemos vivir y que estamos obligados a vivir como consecuencia de la gracia. No para alcanzar gracia. Las buenas obras que usted y yo hacemos no es para alcanzar gracia, no es para alcanzar salvación, no es para convencer a Dios que somos buenitos. Hermano, a Dios no podemos convencerle de nada. ¿Sí? A Dios no le convencemos de nada. Saquemos ese concepto religioso de Dios. Hermano, a Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? Él sabe cómo somos. Él sabe lo que hacemos. Él sabe, así nadie nos ve, Él sabe lo que pensamos. El tener cada día una conciencia más real de eso en nuestras vidas nos hará esforzarnos por vivir vidas mejores delante de Dios. Amén. Voy a copiar a un examen, no estudié. Dios me está viendo. La polla la escondo y la boto después. No pregunto a mi compañero, no pregunto. Doy el examen que deba dar. Sea bueno o sea malo. Bueno si me prepare, malo si no me prepare. Pastor, ore por mí para que me vaya bien en el prueba. Yo les pregunto, ¿estudio? Más o menos. Te va a ir más o menos. Sí, te va a ir más o menos, pues, hermano. Claro, hermano, tener éxito en la vida, se necesita esforzarse, estudiar harto, pelear una batalla legal. ¿En qué sentido? Competir, como dice la Biblia, con armas lícitas. Ese es el que gana la corona. Bueno, el que estudia, el estudiante que estudia, se esfuerza, un día va a conseguir un título, pues. Lógico. El que estudia más o menos va a conseguir un título. Y ahí sí, pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años. Nada, hermano. Cuando se estudia hay que dejar un montón de cosas a un lado. Los amigos están metidos 14, 15, 16 horas con los libros diarias. A veces dormir 3, 2 horas, 4 horas. Pero
Pero eso a la larga va a dar ¿qué? Recompensa, pues, hermano. ¿O no? Me dicen en el Facebook, se repite. Me incorporé. Y está bien. Gloria a Dios, hermano. No es malo eso. ¿Por qué? Está bien, se esforzó, pues. Estudió. Hizo lo que otros no hicieron. ¿Sí o no? ¿Otros por qué se quedaron en el camino? ¿Por qué no se esforzaron? ¿Quiénes se incorporaron? Los que se esforzaron, los que sacaron el aire. Gloria a Dios por ellos, hermano. Bendito sea Dios. Uno se alegra de corazón. Pero nosotros, en la vida es lo mismo, hermano. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Son cosas que tienen importancia, pero no son relevantes para la eternidad, pero que nos pueden ayudar, ¿o no?, a entender. En la Biblia es lo mismo. Es igual. Es igual. El que pelea la buena batalla de la fe, el que se esfuerza por luchar contra la tentación, el que se esfuerza por no hacer lo que Satanás dice, el que se esfuerza por no darle gusto a la carne, el que se esfuerza por no ser atraído por las cosas del mundo. Pregunta: ¿va a recibir de Dios fortaleza y victoria? Hermano, va a recibir. Pablo dice en Corintios que no ha venido sobre nosotros ninguna tentación que no sea humana, pero que Dios, que es fiel, pondrá salida a toda tentación. La Biblia dice, hermano. ¿Dios es mentiroso? Él no es mentiroso, hermano. Nosotros no le creemos. Es diferente. Pastor, que necesito esa plata. Es que si no le hago de esta, no. Falta de fe. Confianza en Dios por la derecha. Dios provee por la derecha a sus hijos. Por la izquierda, quita el diablo. Hagan las cosas como Dios manda. Claro que va a costar. Claro que al principio va a ser difícil, ¿sí o no? Pero hermano, Dios le va a ayudar. Porque Dios no es mentiroso. Él no es mentiroso, hermano. Él es fiel. Pero si no le creemos a Él, creemos más a las personas. Creemos más. Vean, en la vida de uno no nos debe preocupar los clientes. ¿En qué sentido? Chuta, ese cliente me compraba, esa señora ya no me hace más. ¿Sabe por qué no debe preocuparnos? Porque el que provee clientes, ¿sabe quién es? Dios. Punto. Punto. Si no es Él, serán 10 mejores. Es todo. Todo. Hace todo. Nosotros tenemos una cartera de clientes. ¿Y por qué? Porque yo he quitado esa palabra de mis pacientes. No la he quitado. No son mis pacientes, es mentira. Hoy está, mañana no está. Y yo no me preocupo. Yo he aprendido a descansar en el Señor. El Señor me manda los que tenga que mandar. Aprendí a creerle. ¿Me costó? Claro que me costó. A mí cada rato que vea todo, usted debería hacer publicidad, vea esto. Yo no cojo ni publicidad ni nada. No necesito yo. Yo no necesito, hermano. Tengo a mi Dios. ¿Sí? Y por último, hermano, todos que trabajamos en negocios de lo que sea, ¿sabe cuál es la mejor publicidad? Su trabajo. Su trabajo. La manera como trata a la gente. Eso es su publicidad. Eso le trae trabajo. Entonces hay que esforzarse. Si en las cosas del mundo, que son importantes, claro, porque de eso comemos. Pero pregunta, en las cosas del mundo, le ponemos ganas, ¿sí o no? Le ponemos nieque. Nos levantamos temprano. ¿Quién llega impuntual a su trabajo? Alce la mano. De aquí llega impuntual a su trabajo. Alce la mano el que llegue impuntual. Yo le garantizo que la mayoría es puntual. ¿Y en las cosas de Dios? Si en las cosas de Dios tocará picar. Si tocara picar, hermano, ¿cuántos días o años le deberíamos al Señor? Perderíamos el sueño. Yo quiero con eso, hermano, llegar a su corazón en la gracia de Dios. Hacerle entender que lo que Jesús decía, que es bueno enseñar, pero es mejor vivir. Y eso dijo Jesús en pocas palabras.
A los fariseos les decía, ustedes enseñan bonito. Y por eso les decía a la gente, les decía, a los fariseos lo que ellos enseñan, escuchen. Pero como ellos viven, no vivan. Ahora, ¿será que a la iglesia el Señor nos diría no? A los cristianos escuchan, hablan bonito. Hablan lindo ellos. Hablan a cargar la línea. Lindo hablan. Uy. Lo que ellos les enseñan, hagan. Pero ¿cómo ellos viven? No viven. ¿Sí? ¿Golpea? Por supuesto. Pero Dios nunca nos golpea para dejarnos en la suerte. Dios de la Biblia, mi papá, su papá no es así. Nos golpea para que reaccionemos. ¿Sí? Vuelvo a decir, estamos en los últimos tiempos. La sociedad cada vez irá degradándose más. Cada vez a lo malo dirán bueno. Y a lo bueno dirán malo. Y la iglesia no debe entrar en ese sistema. No debemos entrar en ese modo de vida, no debemos. Debemos seguir caminando bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Cuesta? Calma. Vivir como la Biblia dice que vivamos, ¿es fácil? No, hermano. Pregunta, ¿perdonar cuando nos ofenden es fácil? ¿Es facilito? No es fácil. ¿Amar a las personas que nos desprecian es fácil? ¿Es fácil? No es fácil, hermano. Ayudarles, bendecirles, orar por ellos es fácil, pero eso nos hace diferentes. ¿Sí? Eso nos hace diferentes, porque Jesús dijo, amar a los que no aman, nos aman. Pero pregunta, ¿amar a nuestros hijos es difícil? Lo que Jesús está diciendo, así como amas a los que te aman, ama a los que te aman. Ama a los que te desprecian. Ama a los que te injurian. Ama a los que te hacen daño. Ama a los que te lastiman. Porque ahí está el cumplimiento de la ley. Porque Jesús vivió la ley del amor. ¿Sí? La ley del amor está por encima de lo que estamos obligados a hacer. ¿Qué responsabilidad de la El versículo 20 da una sentencia, dice, porque si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Justicia. Jesús, algo que les reclamó a los fariseos es que ellos habían dejado a un lado la palabra de Dios y habían establecido su justicia propia. Ellos habían dicho, haz esto y vivirás por eso. ¿Sí? Si usted lee los evangelios, darás cuenta que ellos son palabras de ellos. Ellos habían metido mucho en las apariencias. Haz esto, deja de hacer esto, ¿sí? Cuando la vida cristiana no es sí y no. La vida cristiana es llenarse tanto de Dios en nuestros corazones que vivamos para la gloria de Dios, ¿sí? Es decir, Pablo en Corintios dice que todo lo que hagamos de palabra y de obra sea para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida de nosotros? Vivir para la gloria de Dios. Nosotros fuimos diseñados para glorificar a Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús para eso. Hay un solo propósito que tiene la iglesia. Alguien decía, iglesia con propósito, ¿sí? Hay un propósito en la iglesia, pero no es el del libro de Reward. No es. Es vivir para que en cada cosa que hagamos la gente vea a Jesucristo. Sí. Por ejemplo, ¿cómo le servimos el desayuno al esposo? Ay, comerás trago. No glorifica a Cristo. Pastor, si viera cómo llega olor a tabaco Chanel. Llega despeinado, llega raro. ¿Sabe qué? Muéstrele el amor de Cristo. El otro día preparé el desayuno como
Jesús, como usted le prepararía a Jesús. Como Marta malinterpretó y le quiso servir al Señor. ¿Se acuerdan? ¿Quién le dijo que le invite a Jesús a la casa a Marta? ¿Alguien le obligó? No. Dice que estaba pasando Jesús, Marta. Señor, ven a comer con nosotros. Y se fue bien. Y la María estaba a los pies del Señor. Y después, la que le invitó, va y le reclama a la otra. ¿Saben qué se llama eso? El síndrome de yo prometo, tú hazlo. Así somos. Yo prometo, pero tú hazlo. Yo te ofrezco, busca quien te dé. Yo aprendí en la vida una cosa. Cuando uno se promete, ¿sabe qué? Se endeudó. Se endeudó. Y a veces soy bocón, abro la boca y a veces en mi casa está mi esposo y mi hija. Y prometo algo a mis hijos. Frego, me endeudé. Yo veré de dónde saco. Pero tengo que cumplir. Por una razón. Lo que nuestra boca habla, hay que cumplir. Cuando usted promete algo contra su hija, le dice, ¿sabes qué? El domingo nos vamos a Trujillo. Después del culto, por supuesto. Y después dice, ay, qué cansado, estoy cansado toda la semana que dura. Y su hija le está reclamando y reclama. ¿Sabe qué? Usted puede pasar por algo y decir, por último, yo soy papá. Pero usted ya le dañó el corazón de su hija. ¿Sabe qué le dijo? Mi papá no cumple. Mi papá es mentiroso. Sí, es mentiroso. ¿Sí me van a entender? Por eso hay que pensar antes de hablar. Hay que pensar bonito. Hay que analizar bonito. ¿Sí? Entonces ellos decían cosas, los fariseos. ¿Sí? Hay que vivir así, hay que vivir así, hay que vivir así. Pero la forma de que ellos vivían no era acorde a lo que decían. Cuando Jesús le dice, si vuestra justicia no es mayor a lo que ellos, no entra en la lo que está diciendo es, no es que la salvación es por obras. Recuerden que Mateo 5:7 es conducta, no es salvación. Lo que estaba diciendo, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Todo lo que suma eso, de mal procede. Lo que estaba diciendo el Señor es que el cristianismo no es reglas, sino es vida de Dios en nosotros. No es reglas. Pastor, ¿es malo esto? Pastor, ¿es pecado esto? Pastor, mire, cuando usted se llene de Dios, usted no va a necesitar. Si usted está lleno del Espíritu Santo, haga lo que quiera. ¿Sí? Pastor, ¿usted me está diciendo que viva como sea? Es imposible, porque un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo de Dios tiene en su corazón los deseos de Dios. Así de simple. Entonces, si está llena de Dios, el marido llegó al otro día borracho, lo que estamos, al otro día coge y le prepara un buen desayuno. Eso no se lo merece, es que las cosas no hacemos porque la gente se merece. Pregunta, ¿Jesús hizo lo que hizo porque nosotros merecíamos? No, hermano, él se fue a la cruz, no por gente que merecía algo, al contrario, por gente que merecía solo una cosa, el infierno. Y sin embargo, la Biblia dice en el Salmo 23 que Él prepara mesa delante y en presencia de mis siervos. Mi copa está rebosa. ¿Cómo debe atender la esposa al esposo? Bien. No, eso no puede ser el Evangelio. La Biblia dice que todo lo que hagamos de palabra y de obra debe ser palabra de Dios. La mujer se porta mal, hace tonteras, es grosera. ¿El marido cómo debe tratar? ¿Igualito? No, con amor. Venga, mijita, hoy no cocina. Vamos a la chifa. Chuta. Y la mujer se portó mal, hizo tonteras, le alzó la voz, le faltó el respeto y él le invita al chifa. Hermano, eso se llama bofetada con guante blanco. Eso no, eso es hermoso, porque un hombre debe tratar así a su esposo. ¿Se dan cuenta? Los papás se portaron mal, hicieron tonteras, se portó de una manera que no debía, y justamente le castigó. Le dijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es glorificar a Dios. Hermano, la conducta cristiana tiene que ver no con hacer, tiene que ver primero con ser. ¿Sí?
Dios está menos preocupado de las iglesias activistas. ¿Qué hagamos esto? ¿Qué una escuela? ¿Qué un colegio? ¿Una universidad? ¿Qué hago? Dios está más preocupado que la iglesia sea. ¿Sí? Sea una iglesia fundamentada en la verdad. Viva la verdad. Va a estar preocupado Dios lo que somos delante. Porque lo que hacemos, ¿sabe qué? Es consecuencia de lo que somos. Si somos delante de Dios, estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos, el resto de cosas, hermano, llega. ¿Sí? Primeramente buscar el reino de Dios. Comportarse como buen esposo es consecuencia de tener una relación con Dios buena. Ser una buena esposa es consecuencia de tener una buena relación con Dios. Ser un buen hijo, añadidura, obedecer a Dios. Ser un buen padre, ser un buen trabajador, ser una buena oveja de Cristo, que todos somos ovejas de Cristo, es consecuencia, no causa de nada. Entonces, ¿dónde está el quid del asunto? Jesús, cumplimiento de la profecía. Segundo, la rebeldía que vivía la gente que estaba lejos de él. Tercero, la justicia nuestra no va a alcanzar nada de la justicia de Dios. La justicia de Dios nos alcanzó a nosotros. Punto 4, el final. La vida que usted y yo vivamos es consecuencia del cumplimiento de la ley de Jesús. Él es el río que fluye en nuestros corazones. Se levantó y dijo: todos aquellos que crean en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe qué significan agua viva? Las aguas vivas son los ríos, porque están moviéndose continuamente. Golpea con las piedras y es comprobado que el sol que les alumbra y el golpeo con las piedras purifica las aguas. Es comprobado. Es comprobado. ¿Sí? Pero en cambio un agua estancada, ¿cómo se limpia? No puede, es un agua contaminada. Jesús en Jeremías dijo, dice: porque dos cosas malas ha hecho mi pueblo. Dice: uno, me abandonaron. Y segundo, cavaron para sí cisternas rotas que nos detienen. ¿No hemos hecho eso de pronto con Dios en estos tiempos? No, primero lo hemos abandonado a Dios, nos hemos alejado de Él. Y en vez de confiar en Él, hemos hecho cisternas, es decir, esfuerzo humano, por tratar de llenarnos humanamente de Dios. Lo único que hemos hecho es grietas que hacen que la relación con Dios desaparezca. ¿Qué debemos hacer con el Señor en este tiempo? Volver a Él. Dice que volvamos al Señor, porque Él es amplio en perdón. ¿Sí? Regresemos nuestra mirada al Señor. Pidámosle perdón. Él es amplio en perdonar. Y Él es el que nos llena de aguas de vida. Bueno, la vida de victoria en nosotros es una vida que no es independiente a la vida verdadera. Nosotros sin Él no podemos hacer nada. ¿Sí? Apartados de Dios, hermano, apartados de Jesús. Pregúntele a Daniel, pregúntele a David, pregúntele a Abraham, pregúntele a Pedro. Las vidas cuando ellos se apartaron fueron vidas tristes y miserables. Nuestras vidas alcanzan la miseria total. Y no se refiere a la cuestión económica para nada. Nunca piense que la peor miseria no es la económica. La peor miseria es que teniendo todo no tengamos a Cristo en nuestras vidas. Sin Él no tenemos nada. Le dijo claramente a la iglesia en la Odisea: porque tú dices que eres rico y de todo tú eres enriquecido. Yo te digo una cosa: tú eres miserable, eres pobre, no tienes nada. Por eso te aconsejo que compres colirio y oro refinado. Colirio para que veas y oro refinado para que te purifique. ¿Sabe cuál es el colirio? La palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el oro refinado? La santidad del Hijo de Dios. Solo con la palabra y con el Señor Jesucristo nuestras vidas van a resplandecer. Sin Él, sin su palabra, sin Él, acerquémonos a Él.
Le animo, hermano. De todo mi corazón le animo a que nos acerquemos a Él. Fuente de agua, ríos de agua. Cristo es nuestro río de agua. ¿Sí? Hermano, le animo porque la Biblia dice nuevamente: volveos al Señor y Él se acercará a vosotros. Y Él dice, o sea, Él no es rogado, ¿sí? Él no es, Señor, perdóname, a ver, más duro. Señor, más duro, no te escucho. Señor, perdóname, ándate de romería al pinche. Señor, perdóname, flagélate la espalda. Señor, perdóname, ponte cilicios y espinas en la cabeza. Él nos así. Simplemente de corazón, Señor, perdóname. Nada más. Por los méritos de Cristo, perdóname. ¿Sabe qué Dios hace? Perdóname. Es el Dios de la vida, hermano. Pero ¿cómo si le fallamos cada rato? Así es Dios, es amplio y profundo. El Dios de la Biblia es así. Pero hermano, arrepiéntase, pero ofrézcale cambiar. No, hermano, pídele perdón nada más. Dios te va a ayudar a cambiar. Porque el perdón no es arrepentimiento más buenas obras, no, es arrepentimiento de corazón. Y Dios se encargará de nos perfeccionar. ¿Sí? Les amo. Pongámonos de pie. Amado Señor, en esta mañana, entendiendo tu palabra, Señor, tú cumpliste la perfecta ley para que nosotros, a través de la obra de Cristo en la cruz, podamos acercarnos a ti sin